Bienvenidos, un poco más de 24 horas después del mensaje presidencial que tuvo ocupado a todo el país ayer, sorprendido, halagado en su mayoría, extrañado en otras partes y disgustado en muy pocas. Creemos que es importante reparar ya con algún detenimiento en las primeras señales que da el presidente, más allá de lo obvio. Inclusive su mayor y más contumaz crítico, Roberto Aguilar, lo denomina que se descubrió el orador hoy día en su columna de Expreso. Bueno, más allá de eso, en que el presidente dio un salto cualitativo enorme en su forma, creemos que hay una serie de elementos en el fondo que, a pesar de lo breve del mensaje, empiezan a revelar, a delatar y a señalar cosas. ¿Cuáles? Comencemos por el final, lo vibrante y lo esperanzador de su conclusión. Encarnamos una nueva forma de liderazgo, de hacer las cosas diferentes, de golpear 1000 veces con tal de lograr nuestros objetivos. No creemos en la comodidad, no venimos a heredar moldes viejos ni a maquillar errores. Venimos a romper ciclos, a hablar claro, a decir lo que nadie se atrevió. Ya no se trata solo de llegar, se trata de transformar, de entender que el cambio real no es instantáneo, pero sí posible si hay carácter, si hay convicción, si hay coraje para incomodar lo establecido. Y lo tenemos porque si algo sabemos hacer es insistir, incomodar y empujar hasta ser triunfantes. El futuro es nuestro. Tengamos el coraje para creer en nuestro país y empujarlo hacia adelante. Reclamemos con valentía lo que nos pertenece. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola. La escribimos nosotros. Muchas gracias. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Variano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Bueno, tras ese vibrante final, ¿qué más hay desde el principio? Lo vamos a examinar con una serie de fragmentos de las partes quizá más reveladoras del discurso y con el análisis de dos de los más prestantes examinadores de la política del país, Gerardo Modesto Apolo, columnista de Expreso los lunes, María Sol Pons, panelista de Radio Centro y ayer y en varias ocasiones conductora de Centro Debate Digital, desde los Estados Unidos, Emilio Palacio vía Zoom, y también Alondra Enríquez, que nos dará una medida de la temperatura inicial registrada en redes sociales, que algunos creen que es la opinión pública, es parte de la opinión pública, y en muchos casos la mentira y la distorsión a través de robots, que felizmente se ha probado que en las elecciones no engañan a la gente. Yo solamente te pediría eso. Controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia.
Una tarea menuda la que tenemos e inicial. A lo largo de toda la semana, por diversos programas vamos a examinar esta materia. Mañana, por ejemplo, abordaremos en construcción qué cabe, ya que uno de sus anuncios fue el reinicio de la obra pública. Bienvenida María Sol y Gerardo Modesto. Empecemos contigo. ¿Cuál sería tu primer balance del mensaje presidencial más allá de ese ejercicio formidable que condujiste ayer en Radio Centro? Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Buenas noches aquí a Jorge Modesto, mi compañero de panel esta noche. Me parece que el mensaje del presidente Noboa fue positivo, estuvo lleno de energía, de una gran altura. Me parece que nos da muestras claves de la visión que tiene que ser en estos próximos 4 años de presidencia y nos deja un mensaje esperanzador de las oportunidades que deben y pueden venir. Entonces, entre eso me parece tremendamente positivo. Ahora hay que completarlo con el cómo y con una gestión adecuada que acompañe ese mensaje. En tu caso, Gerardo. ¿Gerardo Modesto o José Modesto? ¿Te estoy diciendo bien? José Modesto habría que ser una edición espiritista. Ya. Ese es mi hermano que Gerardo falleció. Modesto. Ya, perdón. Ay, Gerardo Modesto. Y yo le dije José Modesto. Ya, por eso fue. No, le dije Gerardo Es que me Modesto. hizo dudar. Sí, ya, sí. dale. A ver, perdimos al chico de discurso monótono de 7 minutos. Sin embargo, se reveló el orador de discurso estructurado y de una alocución al estilo wagneriano. ¿A qué me refiero con esto? Empieza calmado, con un tono, digamos que afable, y a medida que va desarrollando el discurso, va subiendo el tono, va subiendo la fortaleza del mensaje y por último termina en un estallido en el cual compromete al pueblo, esto es al mandante, con el mandatario a rescatar el país. Bien. Para avanzar les muestro 2 cosas, según las estadísticas que nos hace llegar Alondra Enríquez. Vean el interés como a lo largo del día en redes sociales, en esa primera gráfica, al principio de 11:30 a 12, se disparó en activación el momento de su mensaje. El resto, en distintas horas, y los colores indican distinto tipo de plataforma, es la manera en que evolucionó el mensaje presidencial en sus comentarios. Ahora, en cuanto al tono o al balance, en el siguiente gráfico van a ver que la mayoría de comentarios fueron positivos. Entiendo que esa rueda que está ahí, ¿tienes la rueda? Esa. 68% ya son comentarios positivos, que es el color verde, y negativo el 31%. Una señal muy interesante, más de 2/3 partes de aceptación inicial. No dejo recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos en Extreme TV Cable a través de Vito TVO, que es canal 15, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta solo en Manaví. Más o menos 35 mil hogares los domingos se conectan en vivo al programa. En radio, 5.000 más. Por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K para Manaví, desde Puerto Viejo. La Bonita del centro del país, 89.3%, 3 FM también, 89.3 FM. Estoy acelerado, tengo que embragar. En Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Centro, líder en información en la capital de la República. Así definió los momentos que enfrentaba el presidente Noboa al comenzar. Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después. Momentos donde no basta con mirar atrás, sino que es necesario mirar para adelante, con la frente en alto y el corazón firme. Hoy es uno de esos días. Un día para hablar con la verdad, con la memoria viva y con la convicción de que lo que hemos hecho y lo que está por venir nos pertenece a todos, los aquí presentes y todos los que están afuera, orgullosos de su presidente y que lo apoyaron desde el día 1. Y asimismo los golpes los hemos esquivado juntos, pero no solo los esquivamos, sino que los derrotamos juntos. Lo hicimos de manera contundente y determinada, con el único objetivo de salvar a esta patria que fue saqueada, corrompida y secuestrada. Incluso en varios momentos hemos estado a punto de perderla. Esta patria que en un momento tuvo gobiernos que perseguían a las personas y que hoy en día
tienen a un presidente y una vicepresidenta que fueron perseguidos y hoy son autoridades. En lo de perseguido, por si algunos no lo recuerdan, lo fue Mauricio Pinto, padre de la vicepresidenta por parte de Correa, al extremo de que tuvo que trasladar parte de sus industrias a Perú, y desde luego Álvaro Noboa por parte de ese mismo gobierno. Sobre el resto de la forma en que definió ese arranque María Sol. Para mí hay un gran marco conceptual ahí de esta es la situación, es una situación que nos presenta grandes problemas donde no siempre haremos lo correcto, podremos equivocarnos, pero lo importante está en pararnos cada vez que nos equivoquemos y continuar la lucha, y en ese sentido continuar el empoderamiento de que la lucha no es solo desde la Presidencia de la República, sino que se acompaña también desde la ciudadanía, desde el sentir. Me parece que ese fue el eje central de su discurso, conectar con las personas de una manera mucho más emotiva, y como comentábamos justamente durante la cobertura de Radio Centro, ahora hemos dejado de lado al presidente de pocas palabras para conocer una nueva fase de un presidente que entusiasma mucho más y que conecta mucho más con sus emociones. ¿Exageró al decir, Gerardo Modesto Apolo, estuvimos a punto de perder la patria? No creo que haya exagerado, y de hecho en mi primera intervención yo decía que teníamos enfrente a un presidente con una estructura perfecta en cuanto al discurso. ¿Y a qué me refería con esto? La estructura perfecta es diagnóstico, confrontación, recuperación y proyección. Esto que acabamos de ver corresponde al diagnóstico. Si tú te das cuenta, dice cómo recibió el país y cómo tuvo que afrontarlo. Esa es la primera etapa de justamente esta técnica discursiva clásica. Ok, vamos a una segunda. Ayer decía María Sol en el panel que condujo en Radio Centro, de paso, dije en Radio Centro en vez de Radio Sucesos en Quito, disculpen, 101.7 es Radio Sucesos FM en Quito. Decía María Sol que fue de los fragmentos que más le gustaron porque habló de que somos un pueblo libre, en un territorio libre. Dice, aquí hay un pueblo libre sobre un suelo libre. A mí me pareció una oración dorada, un tema espectacular para comunicar por parte de un presidente. ¿Nos vas a explicar por qué? Aquí hay un pueblo libre sobre un suelo libre. Reclamamos nuestra libertad y el derecho de vivir en un país donde finalmente impere la dignidad y el progreso. Este debe ser el verdadero carácter de un pueblo, no el que nunca se equivoca, sino el que no se cansa de luchar por lo correcto. Y esa es la esencia del Nuevo Ecuador. Nunca fue una campaña, es una forma de gobernar, firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política. Mi deber no es contentar al pasado, es luchar, como lo hemos venido haciendo, entregados a la tarea de salvar a la patria ecuatoriana. Por eso, yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. No es mirar hacia otro lado para ahorrarme el desgaste que significa luchar contra los criminales que se han creído dueños del país durante años. Ese no soy yo, ese no es mi ADN, ese no es el Nuevo Ecuador y sobre todo, eso no es lo que ustedes esperan de mí. Esa no es la consigna que me dieron en Cuenca, Loja, Esmeralda, Riobamba, Machala y mis hermanos migrantes, que desde sus balcones y cada esquina en un solo grito nos clamaban, luchen, no paren de luchar. Te quería decir, un suelo libre en un país que tiene territorios donde la soberanía es del narcotráfico, donde no pueden entrar las Fuerzas Armadas. Y el mismo comentario en las redes sociales, de todos los trolls y todos los bots. Pero no vamos a eso, al tema de la libertad de transporte dentro del país o el control que pueda tener un grupo de delincuencia organizada, sino la libertad que tiene una nación para que haya libertad de expresión, libertad de empresa, libertad de comercial, libertad de exportar, libertad de unirse, libertad de protestar. Esa libertad que nutre a la democracia y que produce un efecto tremendamente positivo en el desarrollo de las naciones. Él está hablando al 55% de votantes, creo yo, que inicialmente quizás tuvieron dudas con respecto de qué tan demócrata era, si iba a una concentración de poder y en ese sentido una perversidad de la concentración de poder como se vio en el pasado, a la vieja política que se refiere el presidente. Creo que él está más bien hablando de que va a gobernar frente a todos estos problemas en un contexto de libertad. La otra parte de este fragmento
tiene la única alusión indirecta que yo descubrí a la oposición, pero lapidaria, ¿ya? Y o algo así dijo, indescifrable para la oposición. Es decir, ellos nunca lo van a entender y no me importa. ¿Es correcto eso? Es que eso va de la mano en la libertad. Segundo elemento del discurso clásico, la confrontación. Si tú te das cuenta del contexto que él arma en esta segunda presentación que tú realizas, él confronta. Somos libres para enfrentar a la corrupción, libres para enfrentar esto. Él hace esa alocución, la confrontación, segundo elemento. Y entonces sí, nadie de la oposición va a entender esta libertad porque ellos siempre trabajaron para dividir y para aplastar al contendor. Ok. En ese desdén a la oposición también hay una disminución a ella. Cuidado sea un confiarse mucho. Lo siguiente tiene que ver con su gabinete y aquí quizá explica, ya nos lo dirán nuestros invitados, el por qué los cambios han sido tan pocos. Miren cómo destaca y resalta su labor, especialmente en este sentido. Mi gabinete, están ahí porque no les ha temblado la mano en acompañarme en esta misión de recuperar el país. Aquí están personas que soportan amenazas, juicios y ataques por enfrentarse a las mafias. Y si alguna vez dudaron, estuve con ellos dándoles la fortaleza que se necesita. Eso es lo que me enseñó mi padre, Álvaro Noboa Pontón, y su padre a él. Un verdadero comandante en jefe jamás abandona su tropa y exige según las circunstancias. Hago mías sus palabras hoy y les transmito el mensaje que tantas veces me dijo con una sonrisa. Creo más en ti de lo que tú crees en ti mismo. Por eso, las exigencias que tienen que afrontar son fuertes. Por eso la vara está tan alta. Por eso la entrega es absoluta. En ustedes está la consolidación del nuevo Ecuador. Quizá ahí la razón por la que algunos sectores ineficientes o invisibles no los ha cambiado con la celeridad que yo por lo menos esperaba, porque todos han enfrentado amenazas, juicios y ataques contra las mafias. Sí, no, son contra las mafias, contra las defensas continuas a los juicios políticos, con todo lo que la Comisión de Fiscalización se ha pasado pidiéndoles a los ministerios, pero esas justificaciones van perdiendo fuerza, ¿no? Porque lo que se demanda con tremenda, digamos, urgencia es una gestión adecuada. Entonces ya no podemos caer en ese argumento. Yo creo que desgasta al gobierno que caiga en ese argumento de no lo hacíamos porque estábamos ocupados defendiéndonos. Y quiero añadir algo sobre esta parte. Quizá hubiese valido la pena dirigirse también a su bloque legislativo. Un bloque legislativo no menor, una novedad de 66 votos en los últimos 20 años, una gran novedad que también necesita mucha fuerza por parte de quien los conduce, no necesariamente desde la presidencia de la Asamblea, pero sí desde el Ejecutivo, tomando en cuenta que el contexto de ambos discursos, tanto el presidente de la Asamblea como el presidente de la República, fue un contexto de equipo de trabajo. ¿Tu evaluación de esta parte? Mira que él inicia, y es la tercera etapa del discurso perfecto, con la recuperación. Y entonces inmediatamente hace alusión a su equipo de trabajo, a los ministros. Dice, independientemente de que los hayan enjuiciado, de que estén temerosos y todo lo demás, están recuperando, de a poco, pero están recuperando el país. Y cuando él hace alocución o hace mención a lo que le dice su padre y le decía a su abuelo, recuerda aquello de que el hombre es él y sus circunstancias, y cuando se ve enfrentado a situaciones que él nunca había imaginado la magnitud de las mismas y sin embargo tiene la capacidad y la decisión de reaccionar, se da cuenta de que es un monstruo y que lo puede hacer siempre y cuando esté acompañado de la gente correcta. Así hemos empezado. Más con este fascinante análisis del mensaje presidencial en su primer periodo normal de Daniel Noboa cuando volvamos y consultemos a Emilio Palacio. El presidente redimió sus prioridades en un mensaje vibrante y esperanzador. Evitó temas irritantes y bajó las expectativas de reforma, reduciéndolas a casi lo elemental en esta crisis. Se entiende que planea resolver lo básico primero para entonces atacar lo complejo. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo.
nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos, y aparte la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas, de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. Los pueden seguir para el reprise por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping Canal 41, solo que es mañana, al día siguiente, 6 de la mañana, en un horario mucho más cómodo para varios de ustedes. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal principal y página de noticias apenas concluye. Emilio Palacio, bienvenido. Actualmente pueden seguir los artículos de Emilio los domingos por La Hora. Gracias por esperar y acompañarnos. A tu juicio, Emilio, ¿cuáles son los aspectos más relevantes del mensaje presidencial de ayer y por qué? Gracias, Carlos. Bueno, hay 2 aspectos del mensaje presidencial que a mí me gustaría destacar. El primero es ese estilo vigoroso que le impuso a su discurso. Es evidente que su intención era despertar optimismo y entusiasmo, garra, una cosa que no era hasta ahora muy frecuente en el presidente. Su intención es mostrarse como un conductor de un pueblo que tendrá por delante una tarea muy, muy difícil. Creo que lo logró. Ojalá que ahora lo confirme. Y eso no va a ser fácil, porque hay que saber cuál es el límite entre la maniobra política, los acuerdos políticos que son necesarios siempre, y la ingenuidad de confiarse en un enemigo que sigue y seguirá conspirando permanentemente. El segundo aspecto que me gustaría destacar es la determinación clarísima que tuvo de mantenerse en el centro político. Esto es muy complicado en un mundo que tiende a una polarización dañina entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Lo que nos dijo Noboa es: yo no voy a ser Petro, pero tampoco voy a ser Bukele. Se va a mantener en el centro para mantener una política muy equilibrada. Yo veo en esto una confirmación con la línea que mantuvo Guillermo Lasso y que ahora la sigue Daniel Noboa, y que es la que explica que hayamos derrotado por 3 ocasiones sucesivas a la mafia en las urnas, algo que no ha ocurrido en otros países de América Latina que sufrieron también este mal y que les está costando muchísimo corregirlo. Se acabó la primera respuesta. Yo pensé que era más largo. Ok, Emilio, disculpa. Vamos a la segunda. ¿Qué carencias o ausencias de menciones hubo o de enfoques en ese mensaje presidencial, teniendo en cuenta lo escueto que usualmente suele ser el presidente, aunque esta vez se tomó casi 3 o 4 veces más tiempo que lo anterior de 7 minutos? Yo creo que a todos nos hubiese gustado que el presidente en su intervención ponga más énfasis en algún punto en particular que a cada uno de nosotros nos interesa. Pero yo creo que a propósito no adoptó el presidente ese enfoque, porque la pregunta más importante que le quiere hacer al pueblo no es sobre una u otra medida, sino si a pesar de su juventud y a pesar de su inexperiencia, que el pueblo sabe que existe y la comprende y está dispuesto a apoyarlo a pesar de eso, si tiene la talla de estadista que necesitamos. Creo que lo intentó demostrarnos que ganas no le faltan. Ahora tendrá que demostrar que puede traducir eso del lenguaje de las palabras al lenguaje de la acción. Y para eso debemos ayudarlo. Si se confirma, por ejemplo, que ha nombrado a Marcela Holguín como gerente de medios, una mujer que hasta hace 3 meses cobraba un sueldo del Estado para conspirar con los correístas contra el gobierno, contra su gobierno, señor Noboa, y antes conspiró contra Guillermo Lasso,
entonces habrá que llamarle la atención. Tenemos que pedirle, señor presidente, deshágase de ese mal elemento. No nos importa si lo sustituye por un periodista que quizás no tenga una larga experiencia ni sea el mejor de todos los periodistas del Ecuador, pero que sea un hombre o una mujer decente. Eso lo vamos a respaldar, eso lo vamos a apoyar. Ahora, a propósito de lo que mencionas, Emilio, ¿cómo tener un equipo y una conducción acorde al reto que el presidente ha asumido? Porque no sé si ahí coincidas conmigo. Yo veo que en muchos casos sobra liderazgo y voluntad política por parte de él, pero falta acompañamiento y eficiencia. El equipo que rodea al presidente es un equipo de jóvenes con muy buena voluntad y muchas capacidades, pero es evidente que no tienen todavía las cualidades de algunos de esos antiguos ministros a los que estábamos acostumbrados. Tienen todavía algún camino por andar, pero eso tiene una explicación. La gente que tiene más experiencia y que le sobran las cualidades que necesitamos, es renuente a ocupar un cargo público. Lo consideran peligroso por la persecución que inevitablemente viene después. Juicios políticos, denuncias ante la fiscalía, etcétera, etcétera. Si a Lasso lo acusaron de ser el jefe de la mafia albanesa y a Noboa lo acusaron de haber mandado asesinar a 4 niños, ¿qué no le harán a cualquier ministro que se aparezca por ahí? Diana Salazar, el agradecimiento que le da el pueblo en las calles es impresionante, pero el agradecimiento que le da la élite es con cuentagotas, en voz bien bajita como para que nadie los escuche. La juventud tiene agallas para enfrentar retos difíciles y por eso son los jóvenes los que están ocupando esos cargos. Los viejos somos más cuidadosos. Nos falta ese empuje que se necesita en momentos tan difíciles. Gracias, Emilio. En esa última alusión le corresponde a 3 de 4 aquí en el panel. Volvamos a fragmentos de la intervención del presidente para seguir avanzando en este análisis. Él advierte que nunca ofreció en este primer año y medio grandes cambios. Siempre fui claro, dijo. Siempre fui claro, en esta primera etapa teníamos que rescatar al país, rescatarlo de las mafias, de la catástrofe económica, de la guerra y de los que se lucran de la guerra. Y lo hicimos. Al Ecuador lo rescatamos del abismo económico y la catástrofe financiera que nos dejaron. Los anhelos santos de libertad ahogados en el polvo sangriento. El clamor de Luis Vargas Torres describe al país que nos dejaron. Por eso, el año pasado le declaramos la guerra a todas las mafias que pretendían reclamar a este país como suyo. Esta no es una lucha contra la delincuencia común, es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, con el financiamiento, armamento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo. A pesar de las amenazas, no dimos un solo paso atrás, no se lo permitimos, porque este país no les pertenece. Menciona inclusive o evoca la memoria de un héroe de la Revolución Liberal como Luis Vargas Torres, pero en verdad él solo prometió contener, como de alguna manera explica y justifica allí. No, yo creo que la expectativa era de que resuelva, pero claramente es un problema tan grande que no lo podía resolver en el plazo inmediato. Creo que conforme fue ocupando las instancias del poder y del Estado, desde la función ejecutiva, se fue dando cuenta que el problema era mucho más grande de lo que había imaginado y empezó a resolver en ese sentido. Ahora, eso con respecto del primer día de que se posesionó, conforme fueron pasando los meses, pasó lo de TC Televisión y tal, ahí fue adoptando entonces este discurso de que había que sanear la caja fiscal y una serie de cosas, inclusive con respecto de los apagones decía lo mismo, que había que resolver esos problemas para poder darle el nuevo empujón, y sobre eso pues sí se espera claramente el empujón. Él dice la era de las obras, incluso pues, en otro fragmento posterior, y menciona las obras, y es interesante que menciona la inversión pública como gran motor de crecimiento económico. Entonces, más o menos nos va diciendo como por dónde el crecimiento económico y cuál es la visión de ese rol del Estado que tiene que cumplirse ahora que en su discurso ha tenido la oportunidad de sanear de alguna manera, teniendo en cuenta que la seguridad es un problema tan grande que todavía deja mucho por resolver. Por eso mismo me extraña que, reconociendo incluso aquí que lo que vivimos es una guerra, no es un combate contra la delincuencia común, en esa y en otras partes no haya reforzado
dos de sus propuestas radicales. De una, la ley de urgencia económica para combatir las economías criminales, y la otra, la constituyente, que nunca ni siquiera la mencionó. Porque él, en su parte final del discurso, en esta explosión que todo el mundo después, si tú ves las imágenes, la vicepresidenta lloraba, estaba sorprendida, todo el mundo eufórico, por eso el tema de Wagner. Él se compromete, ¿no verdad?, a que él como gobernante, de la mano con el pueblo como gobernado, van a recuperar el país. Mira que deja de lado totalmente, menciona sin decir nombres, partidos, las estructuras ni nada, dice simple y llanamente, de manera general, ubica a quienes han sido los corruptos, quienes no solamente desde el tema de la delincuencia organizada, sino también desde la institucional, con lo cual ahí envuelve el tema de la judicatura, envuelve el tema de ciertos gobiernos seccionales, etcétera. Es por eso Marisol hablaba de que es un discurso de mucha altura. Por supuesto. Pero también en ese sentido de muchas carencias. Pero mira tú que, si mal no recuerdo, una de las cosas que siempre decía JJ Rendón era de que si tú quieres eclipsar a tu enemigo, no lo menciones. Cuando decía muchas carencias, Marisol. No, eso te iba a decir, permíteme añadir y contrarrestar el tema de que yo no creo que es un discurso con carencias, porque no corresponde en un discurso en este momento político y en el que él gana, digamos, el primer periodo completo de 4 años, ponerse a hacer un inventario de los problemas o los grandes desafíos como para que todos salgamos desinflados y a dormir con una pastilla de tranquilizarnos porque los problemas son tan grandes que la lucha está perdida. No he pedido eso, pero sí una alusión, por ejemplo, en este caso porque entonces concreto, haces una alusión y tienes que hacer 20 alusiones, porque entonces si haces una sola, le estás la dando constituyente no es cualquier alusión, la lanzó él. Es que la ley que estamos discutiendo no es cualquier alusión. Ahí lo que está diciendo es que no lo tiene claro todavía, que está dormida la constituyente desde mi interpretación. Si escuchamos las respuestas de la entrevista anterior con Janet Nostroza el viernes 23, y si también escuchamos las respuestas de su ministro de Gobierno, José de la Gasca. Hay un contexto ahí. ¿Lo interpretas igual? Exactamente igual. De hecho, mira que muchos sectores de la ciudadanía y también de la prensa le han dicho, oiga, es necesario reformar la Constitución, pero veamos los tiempos, cuidado, nos equivocamos con el tema de los tiempos. Y José de la Gasca ha dejado muy claro de que están reflexionando sobre los tiempos y las formas en las cuales pueden ir de una manera progresiva modificando la Constitución en tanto en cuanto se lo permita. Él prefirió entonces estratégicamente referirse a lo que nos une que a lo que nos separa o nos distancia o genera irritación o polémica. Es que de lo contrario hubiera caído en lo de la vieja política y el viejo Ecuador. Ok. Con más, volvemos enseguida, en donde consideraremos lo que dijo él respecto a su admiración y respeto para las fuerzas del orden y a qué dedicarán su esfuerzo, principalmente jóvenes. El presidente resumió sus prioridades en un mensaje vibrante y esperanzador. Evitó temas irritantes y bajó las expectativas de reforma, reduciéndolas a casi lo elemental en esta crisis. Se entiende que planea resolver lo básico primero para entonces atacar lo complejo. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Vera a su manera, crítico e independiente. De las cuales recuerdo Loja, Santa Elena, Santo Domingo Los Áchilas, Pichincha, Galápagos, entre otras provincias. Mi admiración y respeto para las fuerzas del orden fue la forma en que las aludió el presidente Noboa a las Fuerzas Armadas y a la policía. Mi admiración y respeto a las fuerzas del orden, a las gloriosas Fuerzas Armadas y a la valentía de la Policía Nacional. Han sido el escudo del Ecuador. El honor más grande es entregar la vida. Son las palabras que tienen grabadas en las paredes de sus bases, cuarteles y en su alma. Su sacrificio nutre el suelo de donde se levanta y construye el Ecuador. Sepan que cuentan con un presidente que los respalda en su misión de proteger la vida de los ecuatorianos y que luchará incansablemente junto a ustedes y por ustedes en el campo de batalla. Este presidente, este equipo, esta nueva generación cree y apuesta por sus mandantes, porque solo se debe a ellos. Por ejemplo, yo hubiera extrañado ahí una frase. Reclamo para ellos herramientas y mecanismos que les permitan cumplir mejor su labor en un contexto inédito en este país. No la hubo. Sobre a qué dedicará sus esfuerzos, el énfasis sigue estando en los jóvenes. Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública, sin olvidarnos también que el sector privado tiene que tener nuestro apoyo, tiene que tener nuestro soporte. Cada proyecto, cada construcción y cada mejora en infraestructura será una oportunidad para que más ecuatorianos, especialmente los jóvenes, accedan a un empleo digno. Los ecuatorianos, especialmente nuestros jóvenes, solo quieren vivir mejor. Quieren un gobierno que les permita soñar, que les permita vivir mejor a cada uno de ellos y que sus hijos puedan vivir una mejor vida de lo que ellos vivieron, de lo que ellos sufrieron en estos últimos años. Se trata de abrir puertas, de activar la economía local y de darle a nuestra gente una razón para quedarse, crecer y creer en su país. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad. Las aulas los esperan. Las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. En las zonas más golpeadas por la violencia surgirán espacios integrales familiares como refugio de esperanza. Y este fragmento lo puse por María Sol, que ayer se extrañaba de que haya vuelto a la obra pública como motor para crecer la economía, y yo le hacía ver que en efecto lo dijo, pero poniendo énfasis en que eso será para el sector privado y en este caso para empleo de jóvenes. ¿Cómo evalúas esto último? Bueno, creo que él reconoce el valor del Estado en el efecto multiplicador de la economía. Él siempre se ha identificado como un gobernante de centro-izquierda y eso es lo que la centro-izquierda hace, tener un rol protagónico del Estado. También acompañó el tema con la eficiencia de las empresas estatales, entrar a las auditorías para que las empresas públicas funcionen como empresas privadas y puedan en acompañamiento a lo que había dicho el día anterior, como por ejemplo que Petroecuador se convierta más cerca a lo que es Ecopetrol de Colombia y lejos de la ineficiencia. Vamos, entonces, ¿qué es lo que pinta ahí? Yo creo que es un modelo que busca solucionar cosas en la inmediatez. Y en la inmediatez la obra pública es el motor primero del crecimiento económico. Hay que apoyar al sector privado, pero él no controla 100% el sector privado, pero sí controla lo público. Entonces creo que está siendo coherente con ese modelo o esa visión de la centroizquierda de cómo se gestiona el poder del Estado. Igual, ¿qué modelo avisora él allí, incluyendo la mención que hizo de educación? Yo creía o entendía que esto iba a ser un modelo claramente liberal, luego que fue con simpatías liberales en este primer periodo, pero resulta que... A ver, hay dos elementos que hay que considerar, Carlos. Primero, él apunta al tema de las alianzas público-privadas, sin dejar de lado lo público, pero propiciando la inversión del sector privado también en lo público.
Entonces estamos hablando del tema de la explotación del gas en el mar y todo esto, inclusive el tema de energía atómica, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no es más radical o definitivo en eso? ¿No quiere generar otra vez la típica erisipela del ahora vamos a privatizar todo? Perdóname, pero el problema es que ¿qué es lo que no quiere generar? Así como cuando dijo vamos a solucionar el problema eléctrico y ya a noviembre vamos a tener las plantas y después dijeron, oye, ya se cumplió y nada, entonces él no quiere caer en esa trampa. Pero no dejemos de mencionar lo de las fuerzas del orden. No quiere sobredimensionar expectativas. Claro, pero tampoco dejemos de lado el tema de las fuerzas del orden. ¿Qué sobre las fuerzas del orden? Acuérdate la emboscada en el Alto Punino, acuérdate que se habla de que hubo filtración de información, acuérdate que se difirió la acción para combatir. El respaldo es patriótico y abierto, pero sin aludir a ningún instrumento especial que él necesita. Porque él simple y llanamente no podemos saber exactamente cuál fue el acuerdo con Israel, si es un acuerdo para... Yo no estoy pidiendo que revele el acuerdo para con reforzar Israel. Lo que ya estoy hizo diciendo Lazo que porque no hizo una alusión muy clara, estando ahí la legislatura, necesito herramientas, así como necesito instrumentos que me permitan darles un respaldo más eficaz. Lo dice tangencialmente cuando dice, hemos enviado las leyes para combatir el tema económico, lo dice tangencialmente. Además, él no le está hablando ahí a la legislatura, le está hablando al país. Así es. A la legislatura le mandará el mensaje después, pero yo quería decir algo sobre lo económico, y es que en el tema de la inversión pública y el estímulo al sector privado, la participación del sector privado en las cosas que sabe hacer, que hoy por hoy son casi exclusivas del Estado, no son excluyentes. Se pueden hacer las dos cosas. Se puede soltar la dinámica empresarial dándole los estímulos correspondientes y también se pueden asignar los recursos del Estado correspondientes a la obra pública que le compete al Estado. Entonces yo no creo que podemos entrar o debemos entrar en una dinámica de escoger, sino de que toda fuerza que contribuya producirá el crecimiento económico que requiere el Ecuador. Fíjate que vamos a crecer supuestamente este año 2.5, pero el Ecuador necesita crecer muy por encima de eso y sostenido por muchos años. No podemos tener simplemente picos. Además, el tema de los jóvenes, el énfasis es que ellos son los que van a fondear la caja del Seguro Social. Por eso es que es necesario que se incremente el número de jóvenes. Aparte de que son su bastión electoral. Por supuesto. Son los votos. Además, esto que están haciendo nuestros analistas, interpretando, ampliando, descifrando el mensaje presidencial, que desde luego por las características del presidente, su estilo y su convicción de comunicación no podía ser más amplio como yo hubiera querido, solo 10 minutos más. Es lo que tiene que hacer su equipo esta semana, ¿ya? Porque supongo que todos saben qué quiso decir él más allá de lo que expresó. Cuando volvamos, Alondra Enríquez nos dirá cuál fue la reacción de las redes sociales frente al mensaje presidencial. El presidente resumió sus prioridades en un mensaje vibrante y esperanzador. Evitó temas irritantes y bajó las expectativas de reforma, reduciéndolas a casi lo elemental en esta crisis. Se entiende que planea resolver lo básico primero para entonces atacar lo complejo. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Lo que emitimos desde el canal 24/7, en donde se realiza también el programa, eso es de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Canal 99 en Data TV Haz Televisión. Antes del mensaje presidencial, el mood del país era este, según una encuesta del CIES a 820 personas cara a cara en Quito y Guayaquil. El CIES trabaja desde el 2008 en comprender los comportamientos de las personas convertidos en insumos para la toma de decisiones de empresas, gobiernos, industrias y organizaciones de la edad sociedad civil. Les agradezco el envío. Y quiero solo mostrarles 4 variables. En el futuro, ¿usted considera que la situación del Ecuador será mejor que ahora, igual de bien que ahora,
igual de mal que ahora o peor que ahora. Que mejor, fíjese la barra azul intensa, es Quito 40%, que mejor en Guayaquil 28.1%. El siguiente gráfico, ¿qué frase se acerca más a lo que usted siente en este momento en relación al Ecuador? Tengo esperanza, dice el 57% en Quito y el 44% en Guayaquil. Repito, mayo 17-18, antes del mensaje presidencial. En los principales problemas, los rubros de inseguridad, robos, asaltos, crimen organizado, sicariato y vacunas que corresponden a violencia de alguna manera, si ustedes lo suman, en ambas ciudades dan casi más del 60%. Y la calificación de la labor del presidente, fíjense, bajo la columna Quito, muy buena, es el círculo rojo que ven arriba, 56%. Bajo la columna Guayaquil, 63.3%. Así entenderán mejor por qué la receptividad que ayer tuvo el mensaje presidencial. Ahora, Alondra Enríquez, bienvenida, gracias por conectarse. Cuéntenos cuál fue el sentimiento, como le llaman ustedes en cambio, en redes sociales. Un gusto, para mí un placer compartir con usted y obviamente también con los invitados. De hecho, esta fue una de las posiciones más seguidas desde redes sociales, pero además la mejor calificada desde el año 2019, que nosotros hemos venido haciendo mediciones sobre la incidencia en redes sociales de eventos como este. Lo que registramos es con corte últimas casi ya 48 horas del impacto de esto, es que el 64.71% del contenido digital fue positivo, el 35.29% fue negativo y la participación o el pico más trascendental donde la audiencia siguió minuto a minuto las declaraciones del presidente fue a las 12 exactamente del mediodía, cuando él ya inició su discurso, alcanzando 1.800 publicaciones, y con esas 1.800 publicaciones logró conectar con alrededor de 16.8 millones de usuarios en las distintas redes sociales. Ahora, de los sentimientos positivos o de los aspectos favorables, ¿qué gustó, impactó, atrajo, impresionó más? Lo que nosotros tenemos como uno de los registros de mayor incidencia, sobre todo, es el mensaje y la puesta en escena del presidente Daniel Noboa. Si algo se le había criticado era sobre todo su pragmatismo y muchas de las veces su estado un poco conector con la audiencia o con los ciudadanos, es decir, siempre ha sido mucho más pragmático. Ayer jugó muy bien, sobre todo, el mensaje con la emotividad de su gestualidad. No vimos un presidente decidido, un presidente que logró mostrar su liderazgo, que dejó a un lado el discurso de polarización, y eso es algo que al día siguiente, es decir, hoy durante las primeras horas de este domingo, la ciudadanía aplaudió. Dejó también de lado esta memoria o esta remembranza al correísmo, ni siquiera lo citó, ni siquiera, de hecho, logró impactar el efecto de que ni siquiera asistieran al evento de posesión, sino que de alguna forma jugó muy bien con este discurso de esperanza, de optimismo, que le vino muy bien en el juego, no solo de su puesta en escena en Carondelet, sino también ya en la Asamblea Nacional. La ciudadanía lo que ha visto con buenos ojos es ya una hoja clara y una ruta práctica en su propuesta de gobierno. Habló sobre inversión pública para dinamizar la economía del país, y dentro del análisis de clústeres coincide que, por ejemplo, los conceptos más mencionados han sido infraestructura, es decir, obra pública. La ciudadanía le está pidiendo que el tema que tiene que ver con este punto tenga agilidad. Aparece educación, y también de alguna forma ven con buenos ojos la sinergia entre el sector privado y el Estado. Mil gracias, Alondra Enríquez, por esa rápida y aguda evaluación de las primeras reacciones en redes sociales al mensaje del presidente. Con las finales de nuestros panelistas y un fragmento de lo más provocativo, que fue su alusión a la vicepresidenta María José Pinto, volvemos. El presidente resumió sus prioridades en un mensaje vibrante y esperanzador. Evitó temas irritantes y bajó las expectativas de reforma, reduciéndolas casi a lo elemental en esta crisis. Se entiende que planea resolver lo básico primero, para entonces atacar lo complejo. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil.
Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana vamos a analizar uno de los rubros anunciados por el presidente en su mensaje presidencial, el despegue de la obra pública, el aumento de la inversión estatal. Nos van a acompañar en el estudio un exministro de Obras, su mensaje. María José, tu empatía y entrega a los más vulnerables desde que fuiste ministra te trajo hasta aquí. Y qué alivio tener una patriota al lado. En tu labor de atender a la infancia y por lo tanto el futuro, sé que no nos vas a defraudar. Queridos ecuatorianos, les comparto una de las meditaciones de Marco Aurelio que ha definido el rumbo de mi vida. No te disgustes, ni desfallezcas, ni te impacientes, si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios. Por el contrario, cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas y ama aquello a lo que de nuevo encamina tus pasos. A partir de eso, sus conclusiones, María Sol y Modesto Gerardo. Sus palabras suenan mucho más humanas en este discurso que en el de noviembre de 2023. Creo que se va en la línea de lo que lo inspira. Me parece que sus palabras también hacia la vicepresidenta María José Pinto son tremendamente valiosas y muy acertadas porque además son congruentes con lo que María José Pinto ha logrado y con lo que transmite, recordando también las palabras de unidad el día después de haber ganado las elecciones. Y es un mensaje al final de equipo, de visión conjunta, y quiero decir algo que él dijo al principio, y es: hay momentos que marcan un antes y un después, y él está haciendo ese parteaguas de el aprendizaje durante este año 8 meses y lo que va a hacer en adelante. Ahora, la gestión correcta debe acompañar esas palabras. Gerardo Modesto. El discurso lo posesiona como líder joven, moderno y promercado. Y justamente la alusión a la vicepresidenta con el antecedente que da del trabajo que ella ha realizado, da la cara de conciencia social del gobierno. Coincido con Marisol en el sentido de... María Sol. A mí cuando le digo Marisol me corrige. Bueno, María Sol. Yo te corrijo, María Sol. Sí, porque es tolerante con el resto y no conmigo. Coincido con María Sol en que esa imagen de equipo, de unión y de conexión de el gobernante con el gobernado o de el mandante con el mandatario refuerza justamente esa idea, la parte final del discurso. Un detalle chiquito, para que el público se forme una idea, porque yo tengo una idea de que ustedes tienen una valoración demasiado buena del discurso del presidente, casi perfecta. Díganme su calificación sobre 10 y por qué le pondrían eso. Es que a mí no me gusta calificar. Ya sé, por eso te pregunto. Además, a ti te molesta eso. Sí, a mí me molesta. Exactamente. Sí, me molesta tener que es calificar. Que quiero ver en cifras. Sí, yo no considero que es perfecto. Tu alta valoración del discurso del presidente. Yo también la tengo, pero por otros motivos. ¿Cuánto le pondrías? Le pondría un 9. Ya. ¿Y por qué? Porque me parece que optimizó el tiempo, habló lo correcto, motivó, hizo políticamente lo que tenía que hacer, le habló a la audiencia que le tenía que hablar y dejó por hacer todo lo que tiene que comprobar eso que dijo. Yo no creo que su discurso es perfecto, ni engloba de manera perfecta los problemas de la nación, pero sí creo que sostiene y transmite la actitud correcta para enfrentar los problemas que tenemos. Yo
tenía la impresión de que le pondrías 9.5, me equivoqué. ¿Tú? Yo le pondría 11. Ahí acerté en cambio. Qué bien, qué bien. Y tú de la vieja generación, sí, por supuesto. de la decepción política, ¿por qué? Simple y llanamente por lo siguiente. Dijo lo que tenía que decir. Ya. Se refirió a quienes tenía que referirse, que era su relación con el mandante. Omitió exprofeso a la vieja política y a lo que hacían. Generó esta conexión entre el mandatario con el mandante, comprometió al mandante a rescatar en conjunto a la patria, reforzó la credibilidad en las Fuerzas Armadas y en la policía, tan golpeada la semana antepasada con el tema de la emboscada a los 11 en el Alto Punino, y con aquello de que había un teniente de la policía que había vendido. Sí, entonces que veo que le dolió mucho al almirante Vela, a lo cual se refirió sin ayer. lugar a dudas, pero yo daría un 11 porque omitió lo que tenía que omitir, resaltó lo que tenía que resaltar y conectó con el pueblo. Ha quedado claro. Yo le daría un 9, coincidiendo con María Sol, por razones distintas. Creo que su forma nos ha deslumbrado por el cambio y el aumento cualitativo extraordinario que demostró respecto a algunas ausencias o carencias del fondo que vuelven el discurso solo incompleto, en ningún caso malo. Lo sobresaliente es que ha despertado el optimismo en este país, la esperanza en que si un jefe de Estado es capaz de cambiar, como vimos en su delivery, en su conducta, en su forma de llegar, de entender que nos tiene que emocionar, no solamente conducir, también podrá entender que nos tiene que transformar, como dijo al final, no solamente llegar al poder, y creo que su sagacidad e inteligencia van tan lejos que reconoce que para eso no tiene que demostrar tan rápido como lo hizo su ministro de Gobierno hasta dónde queríamos llegar, y los dos empezar a reconsiderar lo ambicioso de la meta en función de lo consolidado de los primeros pasos. No hubo una alusión al cambio, sino a la transformación. Habló de reformas, eludió lo de la constituyente, no mencionó la ley que estamos discutiendo ahora, dejó lo coyuntural, se fue a lo estructural y sobre todo a lo conceptual. Formidable pieza oratoria. Ahora sí, la ejecutoria, señor presidente. Y para eso los ajustes y la calibración en su equipo son urgentes. Si usted se sigue llenando de enemigos porque cree que el mejor amigo es el que desierta o deserta del otro frente, es su responsabilidad. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Se ha dado la entrega del sistema Go, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.